Salmos capítulo 78, por favor. ¿Cuántos estuvieron se conectaron? Porque a los que vinieron los vi, obviamente, pero se conectaron a la oración de las 5:30 del martes, a la oración del amanecer. ¿Cuántos se pudieron conectar? Algunos, ¿no? No se preocupen, nosotros oramos por ustedes. Ustedes descansen, ustedes duerman. Martes compartí algo que quiero introducir el día de hoy, pero bueno, entonces como nadie lo escuchó, entonces va a haber chance. Ahora, ¿cuántos vinieron a la oración del miércoles? Y bueno, vinieron, los vi otra vez. ¿Cuántos se conectaron a la oración del miércoles? ¿Tuvieron chance de conectarse? Ok, muy bien. Los que no, va a ser algo nuevo para ustedes, los que les voy a compartir en esta hora. Martes y miércoles estuvimos repasando algunos de los salmos. Ahorita en el plan de lectura estamos leyendo los salmos y quiero puntualizar algo que hace 2 semanas el Señor estuvo ministrando en mi corazón. Lo compartí el martes en la oración del amanecer a las 5:30, que por cierto se les recomiendo, es un tiempo muy especial. Y quiero que leamos del verso 5 al verso 8 del capítulo 78 de los Salmos. Y ahorita te doy un poquito de contexto. Dice la palabra: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? A sus hijos. Si usted se da cuenta, en la historia del pueblo de Dios continuamente hay una repetición de que lo que Dios estaba estableciendo y haciendo, y luego habla a las generaciones diciendo: esto díselo a tus hijos, esto repítelo a tus generaciones, ¿verdad? Y hay una constante en la historia del pueblo de Dios donde vemos cómo el Señor hace sus maravillas, establece un pacto y luego pide a las generaciones que lo puedan repetir a sus hijos, ¿verdad? Que lo puedan enseñar. De hecho, los primeros versos así dice Salmo 78, pero vemos el verso 5 que dice que Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel y la mandó a los padres que la notificasen a los hijos. Verso 6: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Verso 7: a fin de que pongan en Dios, ¿qué? Su confianza, y que no se olviden. Diga conmigo: no se olviden. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y verso 8 es muy importante: y que no sean como sus padres, generación que contumaz y rebelde, generación, y esto es clave, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. ¿Qué cosa? Su espíritu. Y eso es algo ya mucho más grave, que nuestra alma y nuestra carne naturalmente pelean contra la voluntad de Dios, pero ya que tu espíritu no sea fiel para con Dios, hay que ir a chequeo, ¿verdad? Y balanceo y afinación y todo, porque algo no está bien en el corazón. Y en este pasaje, amados, vemos un problema que hay en el corazón, vemos un problema que hay grave en la nación. El Señor está haciendo maravillas y está haciendo obras entre ellos. Abrió el mar frente a ellos. Todo el capítulo 78 de los Salmos es un resumen de la historia del pueblo de Dios, de cómo los sacó de Egipto, de cómo los libró, pero también habla acerca de la infidelidad del pueblo. Cómo el pueblo tenía un corazón duro para con el Señor, cómo el pueblo era necio en su corazón, y aunque veían las cosas que Dios hacía, ellos seguían en su necedad y en su rebeldía. Y el problema, la raíz del problema, analizando el pasaje, la raíz del problema es que ellos olvidaban transmitir lo que el Señor había hecho en sus vidas. Dice la Escritura en el verso 6, dice, verso 7: a fin de que pongan que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El problema grave, y es lo que compartía en la oración del martes en las 5:30, el problema grave es cuando olvidamos.
El problema grave en nuestras vidas es cuando empezamos a olvidar la obra de Dios, porque Dios se mueve continuamente en nuestras vidas. Dios es fiel, Dios abre camino, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos provee, ¿cierto? ¿Alguien ha experimentado las maravillas de Dios? Es impresionante contemplar la obra de Dios en nuestras vidas. El problema es olvidar la obra de Dios. El problema es olvidar la obra de Dios. Y hay muchos problemas que se desatan de olvidar. Hay muchas cosas que pasan en el interior cuando olvidamos la obra de Dios. Por ejemplo, es más fácil preocuparse cuando nos olvidamos de la obra de Dios. Es mucho más sencillo estar afanado cuando nos olvidamos de la obra de Dios. Somos más propensos a caer en dolor y en quebranto cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho o puede hacer. Y otra de las cosas que es un peligro, es un resultado más bien de olvidar, es creerme merecedor. Un resultado de olvidar es creerme merecedor, creer que merezco. Y una de las cosas que pasa con el pueblo de Dios es que empiezan a olvidar la obra de Dios, y al olvidarla empiezan a poner en su corazón el que se merecen, lo que se merecen. Y esto, amados, es un problema grave que se tiene que tratar en el corazón. Ahora, probablemente usted pueda pensar y decir: bueno, pastor, pero yo sé que soy inmerecedor, yo sé que no merezco nada. Pero hay tendencias en el corazón que tienen que ser tratadas, porque podemos a lo mejor no explícitamente decirlo, podemos a lo mejor reconocerlo que no somos merecedores, pero probablemente nuestro corazón pueda ser engañado. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que la selección. Digo, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Es engañoso el corazón. El corazón puede hacernos creer, gracias hermano, puede hacernos creer que está en buena voluntad, que está en buena posición. Pero si no afirmamos el corazón, y por eso he titulado esta enseñanza Afirma mi corazón, corremos muchos riesgos. Tenemos que reconocer delante del Señor que nuestro corazón tiene que ser afirmado en Él, en su presencia, en su palabra. Amén. Había una campaña evangelística de un hombre llamado Billy Graham, un hombre de Dios impresionante que el Señor usó por mucho tiempo. Él ya partió a la presencia del Señor, pero millones de personas llegaron al conocimiento del Señor a través de la vida de este siervo. Y en una de las campañas en las que él se encontraba, él llamaba a pastores de las ciudades en las que iba, para que los pastores ministraran a las personas que recibían a Cristo. Y si alguien quería recibir al Señor, pasaba a una fila y varios pastores le podían atender, oraban con ellos y hacían ahí su confesión de fe, para hacerlo un poquito más personal y no solamente ahí en las gradas. Y cuenta un pastor que le tocó servir en una de estas cruzadas, que en una ocasión estaba recibiendo la gente que venía para recibir a Cristo, y pasó una jovencita, una adolescente, así recuerda este pastor, y dice que mientras venía la chica, su mamá venía detrás de ella. Y su mamá venía como en una intención de detenerla, venía como queriéndola parar y como jaloneándola, como que no vayas. Y la niña, mientras más se acercaba, ella más se jaloneaba para ir hacia el llamado de recibir a Cristo en su corazón. Y cuando llegan hasta ese lugar, este pastor, al ser de la ciudad, reconoce a la familia, y era una mujer muy conocida ahí en la sociedad, era una persona que estaba muy involucrada en la comunidad, y todo el mundo la conocía muy bien. Entonces, cuando están ahí y cuando ve a esta mujer y a la jovencita que quiere entregar su vida a Cristo, la mamá empieza a hablar y le dice: pastor, creo que es un malentendido. Mi hija no es pecadora. Mi hija no es mala, ella es una buena niña, es una buena mujer. Y empezó a tratar de justificar, ¿verdad? Y el pastor entendía y decía: yo entendía
que ella lo decía porque no quería manchar su imagen frente a toda la gente que estaba aquí. Era una persona muy conocida en la ciudad y pues no quería que vieran que su hija estaba pasando a recibir a Cristo, ¿verdad? Entonces estaba la señora ahí tratando de convencerla. Ella no es mala, ella es una muy buena niña, ella siempre se ha portado bien, es bien obediente conmigo, y estaba ahí dándole el mejor currículum de su hija, cuando la niña se para y dice: mamá, ya. Y le dice: mamá, tú no conoces mi corazón. Y hoy, al escuchar este mensaje, he sido convencida de algo: mi corazón necesita a Cristo. Lo necesito. Déjame hacer la oración de fe. La mamá no pudo hacer más que bajar la guardia, llorar ahí junto con su hija, y recibieron a Cristo en su corazón. Pero qué importante esta declaración: no conoce mi corazón. Y esa es una realidad. Mucha gente no conoce nuestro corazón y muchas veces tampoco nosotros conocemos nuestro corazón. No sabemos lo que realmente hay en nuestro corazón. No sabemos cómo es que nos estamos acercando a Dios, cuál es nuestro corazón al momento de nuestra relación con Dios. Y hoy quisiera que podamos afirmar nuestro corazón en el Señor y guardarnos de lo que leímos en Salmos capítulo 78, que no seamos una generación contumaz. Se escucha bien feo, ¿verdad? Y no sabe qué significa, ¿verdad? Pero es pertinente, necio, alguien que por más que está haciendo algo y tiene consecuencias negativas sobre su vida, no deja de hacerlo. Eso es contumaz, ¿verdad? Ya aprendí una palabra nueva para sus hijos, ¿verdad? Ay, mi hijo es bien contumaz, aleluya, ¿verdad? Alguien que por más que le dicen, por más que le suenan, por más que le pasa algo, no hay una reacción positiva. Eso es una generación contumaz, fue una generación rebelde. Y eso es un problema que debemos de cuidar, ¿verdad? Nuestro corazón. Pero también, dice la Escritura, fue una generación que no dispuso su corazón. No dispuso su corazón. Y yo creo que esa es la gravedad a la cual debemos de evitar, de guardarnos, de no caer en ello. Que siempre, amados, el Señor encuentre una disposición en nuestro corazón, amén. Que Él encuentre que podamos estar recordando su palabra, confiando en su palabra, transmitiendo su palabra. Es una manera de vacunarnos contra olvidarnos de la obra del Señor. Es una manera de vacunarnos contra esto. Si quiere, se lo vuelvo a decir para que lo apunte: recordar, confiar y transmitir. Si usted se mantiene en estos tres principios en su vida, usted no va a olvidar la obra de Dios. Usted no va a olvidar. Si usted se mantiene recordando: el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Si usted mantiene confiando: yo confío en el Señor, en su palabra. Y se mantiene transmitiendo. Dice la Escritura ahí en Salmo 78: transmítela a tus hijos, háblala a tus hijos, ¿verdad? Asaf, quien escribe este Salmo 78, le dice al pueblo: les voy a hablar a través de proverbios, les voy a hablar a través de palabras de sabiduría, cosas ocultas desde los tiempos, para que las puedan oír, ¿verdad? Lo que hemos oído y entendido, esto les quiero hablar. Es importante transmitir para no olvidar, amén. Porque olvidar me lleva otra vez a un problema, y es que olvidar me hace creerme merecedor. Un resultado de olvidar es creerme merecedor. Tengo que cuidar mi corazón, tengo que afirmar mi corazón en Cristo Jesús, para que sea librada nuestra alma de este pensamiento. Esta semana han acontecido algunos eventos muy difíciles en el mundo. Vemos el terremoto en Venezuela, hubo un evento violento también en Medio Oriente, y en una de las iglesias también perseguidas en África. También una noticia muy triste de un pastor que se quitó la vida. Y en medio de tanta noticia tan grave y tantas cosas que han estado pasando alrededor, nosotros sabemos, los que conocemos a Cristo, sabemos, como dice la palabra, que son principios de dolores. ¿Cuántos lo saben?
que escucharemos de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando empecemos a ver esto, levantemos nuestra cabeza porque el fin está cerca. Tengamos la confianza de que el Señor regresará por su iglesia. Y tenemos este entendimiento, pero había una frase que escuché en común en muchos casos tristes que pasaron en medio de todas las tragedias que sucedieron alrededor del mundo y en diferentes personas. Y una de las palabras que se repetían, o una de las dudas que había en el corazón de muchas personas que atravesaban por esta situación es: ¿por qué a mí? ¿O por qué a nosotros si nosotros amamos a Dios? ¿O por qué a nosotros si nosotros servimos a Dios? Este pastor que se quitó la vida dejó un manifiesto y tristemente se apartó completamente del Señor, blasfemó contra Dios. Fue algo muy, muy, muy grave. Pero él, en su manifiesto, él declaraba y él decía: yo nunca voy a entender y me voy a morir mañana así, sin entender por qué Dios permitió esto sobre mi vida, si yo le serví y le dediqué toda mi vida a Él. Él escribió en su manifiesto eso, y luego otras cosas mucho más graves, las cuales es importante omitir. Pero era el dolor de la gente. Y el problema es cuando empezamos a olvidar la mano de Dios, porque probablemente nos empezamos a creer merecedores. Y ese es el problema del cual debemos de librarnos en nuestras vidas. Amén. Y luego, el domingo, que tenemos plan de lectura en domingo, para quien no sabía, también el domingo se lee la Biblia. ¿Cómo, pastor? Si ya fui a la iglesia, pues también en su casa puede leer la Biblia. Leímos Salmos 86, esta semana tocó Salmos 86 en el plan de lectura, y en esta ocasión lo estaba leyendo en traducción viviente, y quisiera que lea conmigo, por favor, del verso 1 al verso 5, en traducción viviente, Salmos 86, ¿ok? Y vamos a poner atención a una palabra muy puntual, ¿ok? Dice: inclínate, oh Señor, y escucha mi oración, contéstame, porque necesito tu ayuda. Vamos a poner la atención a todos los por qué, ¿ok? Porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy, o porque estoy, ¿qué? Dedicado a ti. Sálvame, ¿por qué? Porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues, o porque a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Y cuando leía esta porción de este pasaje, a la par estaban sucediendo estos acontecimientos. Estaba yo escuchando esta palabra, que por qué me pasa eso si yo soy un siervo. Y luego también hace algunas semanas leímos Job, no sé si leyeron Job también en el plan de lectura. Y Job pareciera que levanta la misma oración: Señor, si yo soy íntegro, ¿por qué atravieso esto? ¿Verdad? Y era en una pelea con sus amigos, porque sus amigos le decían: no, Job, tú pecaste, y porque pecaste, ahí está la consecuencia, ¿verdad? Y Job le decía: es que no es lo que no entiendo, porque yo no he pecado, y porque no he pecado, pues entonces ¿cómo es posible que estoy viviendo esto, verdad? Y vimos varios pasajes, hablamos acerca de la integridad de Job, que yo creo que es algo muy, muy, muy importante que debemos de imitar en la vida de Job, cómo Job se mantuvo íntegro toda su vida. Pero también el Señor tuvo que corregir su tesis, tuvo que corregir su discurso, tuvo que corregir su entendimiento, ¿verdad? Porque él le decía: Señor, ¿por qué paso por esto si yo he sido tan bueno? ¿Por qué me pasa esto si yo te sirvo? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto otro si yo he sido buena persona? ¿Por qué a aquel le va mejor, aquel que ni busca a Dios, y yo que sí lo busco? ¿Por qué me pasa esto? Y era una constante. Y luego cuando leo Salmos 86 dije: ya se me complicó el mensaje, porque está David declarando: Señora, sálvame porque te sirvo. Sálvame porque en ti confío.
Y bueno, ¿quieres saber lo que me mostró el Señor? Bueno, la próxima semana sin falta, nada, no se crea. Vamos a entrar en ello, ¿listo? La declaración de David de su fidelidad era desde el conocimiento de un pacto. Si quiere escribirlo, lo puede anotar. La fidelidad de David era expresada desde el conocimiento de un pacto. Los salmos hablan acerca de este pacto que Dios hizo con David. La Biblia dice que es un pacto perpetuo. ¿Y por qué permaneció el pacto de David? Porque de su descendencia vino nuestro Salvador. Si usted lee la genealogía de Jesús, podemos ir conectando familias y generaciones hasta David. De la descendencia de David vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y ese pacto perpetuo se mantuvo a través de la vida de David. Y David entendía el pacto que Dios había hecho para con él, pacto perpetuo. Y David hablaba de la fidelidad, de su servicio, de su dedicación, desde el conocimiento del pacto que él tenía para con el Señor. Ahora, Salmos 86 me va a ayudar a algo. Me va a ayudar a romper con la idea de una relación transaccional. Tenemos que afirmar nuestro corazón que mi relación con Dios no es transaccional. Y mire, hermano, esto es algo que inconscientemente se nos ha introducido al corazón y hemos vivido y hemos pensado, y aunque a lo mejor no lo digamos, muy probablemente lo tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando pasamos por una dificultad, queramos o no, un pensamiento es: ¿por qué me estará pasando esto si yo amo a Dios? ¿Por qué me estará pasando esto si yo le sirvo a Dios? Es un pensamiento, y es un pensamiento natural por el cual todos atravesamos y peleamos con ello. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? O tal vez en la relación transaccional se define en el sentido de lo que damos al Señor. Le damos al Señor, vamos a hablar de ofrendas, ¿verdad? Le damos ofrenda al Señor y esperamos que Él nos dé más de lo que le damos. Tal vez no lo decimos, tal vez no lo, a lo mejor ni lo pensamos en el momento, pero muy en el subconsciente está ahí atrás escondidito, sabiendo que si yo le doy, Él me va a dar más. Y eso se vuelve una relación transaccional, se vuelve bueno, pues yo quiero ver más del Señor, ¿verdad? Y incluso hasta cristianizamos el sentido, diciendo: no, mira, es que haz un pacto con Dios, ¿verdad? Y que si tú le das esto, te va a pasar a ti, y esto va a pasar al otro. Y amados, yo creo que hay que sanar nuestro corazón en esta área. Hay que sanarlo para que podamos entender, amados, un principio bien importante. ¿Listos? Dios no nos debe nada. Dios no me debe nada. Él no me debe nada. Yo no puedo caerme en la idea de que el Señor me debe. Señor, yo he orado tanto, he orado y pedido tanto, he ayunado tanto, que espero ya ver la respuesta. Amados, te tengo una noticia: Dios no te debe nada. Y podemos vacunar nuestro corazón contra este pensamiento. Porque si leemos la oración de David así rápidamente, del verso 1 al verso 4, pareciera que David está cobrando la factura de su comportamiento, ¿cierto? Sálvame porque te sirvo. Ayúdame, Señor, porque yo te he dedicado mi vida. Es como si David estuviera exigiendo un pago de su buen comportamiento. Pero el pasaje dice mucho más que ello. Y es lo mismo que pasaba con Job, que Job le decía: Señor, ¿por qué me pasa esto si yo te he sido íntegro? He hecho pacto con mis ojos, ¿verdad? Y es una integridad que debemos de imitar y seguir. Pero después vemos cuando el Señor viene con Job, dice la Escritura que el Señor estaba enojado con Job. Y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? ¿Y cuál es el discurso final de Job? Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por lo tanto me arrepiento y me aborrezco en ceniza. Reconozco, Señor, que no me debes nada. Que si yo soy íntegro, no es para que me des. Que si yo me porto bien, no es para extender la mano y porque dame un premio porque me porté bien.
Ahora, y este es nuestro contexto, porque crecimos así. Porque crecimos, es nuestra cultura, es parte de lo que somos. Si nosotros nos portamos bien, algunos pudimos tener el recuerdo de que nos daban un premio porque nos portábamos bien. Mínimo en la escuelita nos ponían una estrellita, ¿verdad? Que la maestra con la lengua le decía, y te la ponía en la cabeza. Ay, señor, me da mucho asco cuando me ponían estrellitas. Decía, así está bien sin estrellita, maestra, ¿verdad? Y te ponían tu estrellita porque te portaste bien, te daban tu paletita en el doctor porque fuiste a la consulta, te compraban tu premio porque sacaste 100 en tus calificaciones, y crecimos con una tendencia a la recompensa. Y porque hice, pues recibimos. Ahora, el Señor bendice nuestras vidas. Y eso es algo que podemos entender también. El Señor recompensa nuestras vidas. Pero si malinterpretamos el principio, si malinterpretamos, si no afirmamos nuestro corazón, podemos olvidar, y un resultado de olvidar va a hacerme creerme merecedor. Y por lo tanto, cuando yo me porte bien y el Señor recompense, yo voy a decir en lugar, gracias Señor por tu fidelidad, voy a decir, claro, sabía porque me porté bien. Claro, es el resultado. Era de esperarse. Y eso es de lo que lo quiero liberar el día de hoy. Eso es de lo que quiero que seamos liberados el día de hoy. Que no todo lo malo que pasa, que no todo lo bueno que pasa, es porque Dios nos deba algo. Dios es infinito en misericordia. Dios es grande en bondad. Para siempre es su amor. Que podamos sanar nuestros pensamientos, ¿verdad? Dios, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si me estoy esforzando por portarme bien, ¿por qué no veo recompensa? Señor, si trato de ser diferente para honrarte, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿O por qué le pasan estas cosas a mi familia? ¿O por qué le pasan estas cosas a los que amo? ¿Por qué pasan estas situaciones si yo te amo a ti? Y podemos sacar pasajes y decir, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien para los que le aman. Señor, ¿por qué esto no me está ayudando para bien? Si yo te amo. La cuestión es que todavía no vemos el resultado final, ni hemos visto el panorama completo. Y a lo mejor en el momento no sintamos que nos ayude, pero dice la Biblia, y es una realidad, todas las cosas ayudan para bien. Todas. Probablemente no lo vemos en el momento, pero en algún punto de nuestras vidas podemos verlo, ¿verdad? Entonces, este principio hay que anclarlo en nuestro corazón. ¿Listos? Dios no me debe nada. Dios no, dígalo continuamente en su corazón. Díganlo en sus oraciones. Dios no me debe nada. Señor, perdóname si me he sentido, Señor, Señor, no ha sido suficiente. Perdóname, Señor, si no he encontrado plenitud en ti, Señor. Perdóname si he pensado, Señor, que por esto que me falta no estoy satisfecho. Perdóname, Señor, no me debes nada, Señor. Afirma mi corazón, amén. Afirma mi corazón, alinea mi corazón en este principio, amén. Ahora, ¿hay recompensa de parte del Señor? Sí, sí hay recompensa. Dios sí recompensa. La palabra habla acerca de recompensas. Y quiero que hablemos acerca de las recompensas que recibimos del Señor. Amén. ¿Esto significa que ya no hay recompensas? Pues no, sí recibimos de parte del Señor. Él abre su mano, ¿verdad? Y extiende su mano de fidelidad para los que le aman y le buscan. Pero quisiera que aprendamos que las recompensas de Dios vienen no porque Dios nos deba, sino por quién es Él. Las recompensas vienen no porque tenga una deuda Dios con nosotros, sino porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. Amén. Ahora, quiero ver algunos pasajes que hablan acerca de recompensa y poder analizarlo juntos y entender el contexto completo. Por ejemplo, Amós capítulo 5 versículo 4. Se me venía mucho a la mente este texto que el Señor le dice a su pueblo: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Si me buscas, vivirás. Buscar la condición, vida la recompensa. Y pareciera una
invitación, ¿verdad? A que yo esté buscando del Señor, para que eso sea mi vida, para que yo entienda que eso va a ser vida para mí. Pero va a haber momentos, amados, y no sé si a usted le ha pasado, en lo que busca y no lo busca. Eso es de la región para mis hermanos de Monterrey. Así es, aquí decimos lo busco y no lo busco. ¿Qué significa? Todavía no sé, lo sigo analizando en mi corazón. No es cierto, no, sí, es algo que no encuentro, ¿verdad? Sigo buscando la revelación del Señor. Y va a haber ocasiones, amados, en las que buscamos y no encontramos. Y podemos reclamar, Amós capítulo 5, verso 4. Te he buscado, ¿por qué no hay vida? Si te he buscado, porque tu palabra dice buscadme y viviréis, y te estoy buscando y no siento vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un peligro del cual debemos de vacunarnos. Contexto de Amós capítulo 5 es que el Señor le está hablando a un pueblo que había sido rebelde. Y era un pueblo que creía que por ofrecer sacrificios, que por ir al templo, que por estar bien con Dios, pagando lo que debían de pagar, entonces ya no tenían que hacer nada más. Pero el Señor les dice algo tremendo, le dice: búsquenme. No nada más vengas y des y ahí se va tu relación conmigo. No. Búscame. Lo que está diciendo el texto cuando dice buscadme y viviréis es: tengamos una relación correcta. Tengamos una relación correcta. Ser vivificados, la vida no es el pago de tus sacrificios, sino tu búsqueda. Que tú estés cerca de la fuente, que tú me busques continuamente, que tú estés cerca de mí, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 13: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recompensa, la salvación, condición, perseverar hasta el fin. Y pareciera también, ¿verdad? Que Señor, si yo he perseverado, Señor, si yo me he mantenido, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me salvas, verdad? Bueno, ¿cuál es el contexto? La salvación de la cual está hablando el Señor es de la ira venidera. Es del tiempo final. Es de la salvación eterna a la cual hemos sido llamados y a la cual el Señor nos traerá, ¿verdad? No está hablando de una salvación temporal, no está hablando de una salvación momentánea, sino está hablando de una salvación eterna. Y Jesús está diciendo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando dicen amén. La salvación no es un premio que compras con resistencia humana. No te la ganas con resistencia humana. La perseverancia, ¿listos? Es la evidencia de que tienes una fe real y sostenida por el Espíritu Santo. Si tú perseveras, no es porque le echas muchas ganas, es porque el Espíritu Santo te sostiene todos los días. Si tú llegas hasta la meta, no es porque tú dijiste: yo hoy soy el mejor cristiano de los cristianos, ¿verdad? Sino llegamos a la meta y perseveramos hasta el final porque hemos entendido una cosa: dependemos del Espíritu Santo, dependemos del Señor. Él es el que me sostiene. Tengo una fe que me sostiene. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 12 habla acerca de la corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? Y esa es otra recompensa también que vemos en la palabra. Pero también la recompensa es una recompensa eterna. La corona de vida es una recompensa de la eternidad que el Señor traerá y dará a nosotros. Y muchas veces enfrentamos la tentación, resistimos la tentación, soportamos la tentación, ¿verdad? Pero aunque la soportamos, vienen más luchas y problemas. Y uno puede decir: pero si yo le eché ganas, si yo no le contesté el WhatsApp, aleluya, si yo la bloqueé, si yo no hice yo no le seguía el juego, si yo me porté bien, si me invitaron a hacer tranza y yo no le entré, resistí la tentación, ¿por qué me está yendo mal? Si dice que hay una corona de vida. La corona de vida es una respuesta eterna a resistir la tentación. ¿Sí me doy a entender? Y a veces, por querer una recompensa temporal, perdemos de vista la recompensa eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén. La corona no se le da al más fuerte.
La corona no se le da al que más le echa ganas. La corona se le da a los que le aman, dice la Escritura. Dice la Biblia, Dios ha prometido a los que le aman. La resistencia a la tentación es fruto de mi amor a Dios. Si yo resisto la tentación es porque amo a Dios, no porque quiero que me dé la corona. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo no pongo mi vista en el premio, pongo mi corazón, afirmo mi corazón en mi amor a Él, lo que me lleva a resistir la tentación, lo que me lleva a soportar la tentación. Amén. No es un mérito, no es una transacción. Tenemos que librarnos de ese pensamiento. Amén. Ahora, Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24. Se me complica el mensaje, porque ahora sí ya habla de algo terrenal. ¿Listos? Dice la Biblia, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Ajaja, te atrapé, pastor. ¿Qué hay de este pasaje? Porque aquí dice que si le sirvo, Él me va a recompensar con herencia, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? También es un pago eterno. El pago normal y natural de un trabajo que tú haces se le llama sueldo, que viene de la sal, porque antes se pagaba con sal, pero bueno, eso es otra predicación. Y el sueldo se saldaba a la persona, se le daba la sal, se le pagaba a la persona el trabajo que había hecho. Tú trabajaste 3 horas, aquí están tus 3 horas. Te prometí que eso iba a ser el pago por hora, aquí está su pago por hora, y él recibía su salario la persona. Pero qué interesante que el pago del Señor no es un salario. El pago del Señor es una herencia. ¿Una qué? Herencia. ¿A quiénes le dan la herencia a los papás? Qué interesante, ¿verdad? No un saldo, no un salario, no un sueldo, sino una herencia. El apóstol Pedro amplía el concepto diciendo que tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amados, usted tiene un jefe, aunque tenga un jefe natural, tiene un jefe que, no, ¿cómo le explico que su jefe top? ¿Sí sabía eso? El Señor, todo lo que usted haga, lo hace para el Señor. Usted tiene a alguien que le recompensa. Le digo algo que le va a asombrar. La paga es fuera de este mundo. Literal. Fuera de este mundo. El que tenga oídos para oír, que entienda y que oiga. O sea que no está en este mundo tu paga, sino está fuera de este mundo. Ahora, ¿hay recompensas que recibimos por servir al Señor? Sí. ¿Alguien ha visto la mano de Dios por servirle? Sí. ¿Alguien le ha faltado algo porque ha servido al Señor? Nada nos ha faltado, ¿verdad? Compartía la hermana Karen hace un momento que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando dicen amén a esa verdad, no nos ha faltado, es una realidad a lo que nos afrontamos. Pero una cosa es poner mi mirada en la recompensa para quitar mi corazón de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Es de lo que debemos de cuidarnos, es de lo que debemos de salvarnos, es de lo que debemos de afianzar y afirmar el corazón. Todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. ¿Para quién? Para el Señor, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa ¿de qué? De la herencia, porque somos sus hijos. Amén. Porque somos sus hijos recibimos la herencia. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá, pastor, ahora sí lo atrapé. Porque este pasaje habla de recompensa. Y él dice que él me va a galardonar si le busco. Pues búscalo. ¿Cómo te ayudo? Pues búscalo, ¿verdad?
La Biblia en este pasaje en Hebreos nos está enseñando que hay una condición muy importante. Lo que agrada a Dios es la fe. Sin fe es imposible. Diga conmigo, imposible. Sin fe. Es decir, la fe es la confianza completa en el Señor, no en un intercambio de favores. Dios premia la búsqueda sincera por su presencia, no el interés por sus regalos. Dios premia, Dios es galardonador de los que buscan sinceramente su presencia, no los que buscan sus regalos ni sus favores, sino que buscan su presencia. Cuando dicen amén. Entonces el Señor recompensa, sí recompensa. El Señor es galardonador, sí es galardonador, pero de los que buscan su presencia, de los que le buscan a Él, de los que le aman a Él, de los que disponen su corazón. ¿Cuál era el problema de esta generación contumaz y rebelde? Que no dispuso su corazón ni fue fiel en su espíritu para con Dios. ¿Se da cuenta el problema? El problema está en el interior, en el corazón. Ahora, Salmos 86, volvemos a Salmos 86 y ahora vamos a leerlo en Reina Valera, versión 60. Nos quedamos en el verso 5, ¿verdad? Que David dice, porque yo he sido bueno, porque yo he sido piadoso, porque te he dedicado mi vida, porque yo he hecho esto, sálvame, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el verso 5 y ahora el porque yo, decía David. Vamos a poner atención en cómo David ahora traslada el porque yo he sido bueno, porque yo he sido fiel, ¿verdad? Lo cambia a un porque tú, Señor. Porque tú, Señor. Y este es el corazón del texto y este es el contexto completo del pasaje que me ayuda a entender por qué David declara lo que declaró al principio. Y ahorita lo vamos a asentar un poco más todavía. ¿Listos? Verso 5 del capítulo 86 de los Salmos, que dice la Escritura: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes, oh Señor. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Viene otro por qué. ¿Listos? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Acompáñenme al verso 13, por favor. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Verso 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Y cierra el pasaje: porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¿Alguien le da la gloria al Señor? Amén y amén. Porque tú, Señor. Porque tú, Señor. Amén. Y cuando vemos a David declarar los por qué acerca de Dios, el texto toma el sentido que le ponemos al pasaje. Yo escribí este resumen. David no le está diciendo a Dios: págame porque fui bueno, como Job, sálvame porque fui bueno. David está diciendo: Señor, yo pertenezco a tu familia, soy tu siervo, me he refugiado en ti y en tu pacto, y por eso te pido, actúa conforme a quien eres tú. Porque tú, Señor. Porque tú, Señor. David no espera ser escuchado, salvado o ayudado porque él se porte bien, sino porque Dios es grande en misericordia. La fidelidad de David es el resultado de la fidelidad constante de Dios. Lo vuelvo a decir:
La fidelidad de David es el resultado de la fidelidad constante de Dios. ¿Qué me lleva a entender esto, iglesia? A que mi comportamiento, mi fidelidad, las obras manifiestas de salvación en mi vida tienen que ser resultado de mi conocimiento de la misericordia y la grandeza de Dios para mi vida. Es el resultado. Si yo me mantengo fiel, si yo me mantengo amando a mi esposa, si yo me mantengo amando a la iglesia, si me mantengo amando su obra, si me mantengo fiel, sin mancha, sin arruga, es porque le amo a Él. No porque espero una recompensa, no porque espero que algo bueno me pase, sino porque Dios es bueno, es fiel y misericordioso para los que le aman. Hace un momento en la adoración compartía a mi esposita y decía acerca del relato de Pedro, ¿verdad? En la barca. Qué impresionante. Cómo el Señor hace este milagro frente a ellos y Pedro ve que se rompen las redes y todo lo que era un milagro de provisión. Pedro estaba frustrado. ¿Qué le dijo a Jesús? Señor, toda la noche hemos pescado y no ha salido ni resfriado he pescado yo, Señor. No hemos agarrado nada, Señor, pero en tu nombre echaremos la red, ¿verdad? Tú eres maestro, tú sabes, ¿verdad? Y yo en mi experiencia conozco algo, pero a lo mejor tú sabes más que yo. Y echa las redes. Y cuando empieza a ver el milagro, y cuando empieza a ver todo lo que acontece, compartía la pastora, ¿cuál fue su reacción? Él se postró y le dijo: apártate de mí, porque soy pecador. Las maravillas de Dios alinean mi corazón. Pedro no vio el milagro y dijo: pues ya era hora, Señor. Toda la noche pescamos y no pescamos nada. Qué bueno que viniste. Hombre, ¿te tardaste? Él no vio el milagro y dijo: claro, pues si yo he estado orando por esto. Ay, qué bueno, mira, al fin ya el Señor me contestó. ¿Verdad que Pedro no dice eso? Pedro dice: apártate de mí, porque soy pecador. Las maravillas de Dios alinean mi corazón a Él. ¿Qué era lo que le pasaba al pueblo? Otra vez, Salmo 78. Ellos olvidaban. Y entonces, ¿qué querían? Querían más. Pero la mano de Dios estaba con ellos. No les faltaba alimento ningún día de la semana. Dios les daba, Dios les sostenía, Dios les daba alimento, sustento, abrigo. En el frío de la noche del desierto les daba calor. En el calor del día les prendía el aire acondicionado en 19 y en el high. Y no pagaban luz, aleluya. Y no tenían paneles solares, lo del pueblo de Israel, hermanos. Era Dios que les sostenía. No les faltaba nada. Pero aún así el pueblo se quejaba. Y uno dice: pero ¿por qué, verdad? Pues tú estás igual, no te hagas, no os hagáis, porque ya sois, dice la Biblia. Pero vemos esto, y amados, es de lo que debemos de cuidarnos también nosotros. Porque el ver las maravillas de Dios no es pues sabía. Bueno, ya era momento que Dios hiciera algo, porque mira, también que me he portado todos estos años. No, Señor, no soy digno. Yo simplemente te he buscado a ti. Una vez que coloqué mis ojos en ti, cantamos en un momento, nada más me satisface. Solo a ti te quiero, solo a ti te anhelo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo nos vacunamos? ¿Cómo sanamos esto? ¿Listos para la inyección? ¿Listos para la vacuna? No nos gusta, ¿verdad? Pero es el remedio más rápido. Vamos a vacunarnos contra la ingratitud, contra el creernos merecedores, contra olvidarnos de Dios. ¿Listos? Salmos 86. ¿Cómo sanamos? Número 1, una relación constante. Una relación constante. Salmos 86, versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. En traducción viviente, el mismo pasaje dice: porque a ti clamo constantemente. Y esto, amados, es una clave para que podamos guardar nuestro corazón.
Porque muchas veces, ahí le va, muchas veces el problema radica en que buscamos a Dios cuando el agua la traemos hasta el cuello. Ya cuando no hay otra alternativa, ya cuando no hay de otra, ahora sí andamos clamando y buscando al Señor. Ya cuando ya no queda nada más, ahora sí vamos al Señor. Pero David plantea que él tenía una relación constante con Dios. David no buscaba a Dios cuando había problemas. David lo buscaba siempre. Siempre. Y yo voy a sanar mi corazón de creerme merecedor el día en que le busque constantemente. En el día en que yo crezca en mi relación con Dios. No el día en que mi relación se mantenga de esporádica, de una vez a la semana, de cuando tengo tiempo, cuando no ando afanado, cuando no me duele la cabeza, cuando los niños se duermen temprano, cuando no. Mi relación con Dios es una relación constante. Mi relación con Dios no depende de nadie más, es solamente entre Dios y yo continuamente. Y es constante. Es constante. Si yo soy constante en mi relación con Dios, le tengo una buena noticia: usted se mantendrá limpio y afirmado en el Señor. Amén. Número 2, somos siervos. David en Salmos 86, versículo 1 al 4, dice: inclina, Señor, tu oído, porque estoy afligido, guarda mi alma, porque he dedicado mi vida a ti, ¿verdad? Sálvame, Señor, porque en ti he confiado. Y vemos los por qué. Pero cuando le ponemos una atención detallada a lo que está diciendo David, por ejemplo, en el verso 4 del Salmos 86, dice así: alegra el alma ¿de quién? De tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. ¿Qué reconocía que David era delante de Dios? Era su siervo. Yo soy tu siervo. Amados, el corazón de siervo es un corazón sano, porque el siervo no le exige a su dueño. El siervo no le pelea a su dueño. El siervo no se cree más que su Señor. El siervo reconoce que de su Señor viene el cuidado, la provisión, la bendición, simplemente porque Él es un siervo. No tenemos que añadirle más, no tenemos que agregarle más. Somos sus siervos. Cuando dicen amén, amén. El siervo no le pone condiciones al rey. Te voy a servir, pero para servirte te voy a pedir algo: sáname. Necesito que me sanes, porque si no me sanas, pues va a estar difícil que yo te sirva. Pero si tú me sanas, mira, te prometo que te sirvo. Mira, te voy a servir, pero te voy a servir si me dan libres los sábados, por favor. Si me dan, por favor, días de descanso, yo te voy a servir. Pero, amados, nosotros no le ponemos condiciones al rey. Simplemente somos sus siervos. Eso siempre me va a ubicar en el Señor. Amén. Más adelante en el verso 86, en el capítulo 86, en el verso 11, David dice estas palabras: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Número 3, para que tú y yo sanemos nuestro corazón, tenemos que caminar en su verdad. Señor, yo camino en tu verdad. Guía mis pies a tu verdad. Si me estoy engañando a mí mismo, y porque me pasó esto, nos han pasado situaciones, amados. Yo creo que todos han atravesado por situaciones familiares, personales, y nos han pasado cosas. Y cuando atravesamos, pensamos y decimos: es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Si yo amo a Dios. O le reclamamos a Dios: Señor, si yo te amo, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Pero amados, si caminamos en su verdad, si le pedimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a caminar en tu verdad. No te pido que me digas, ni que me expliques, ni que me des explicación. No merezco que me des explicación. Simplemente enséñame a caminar en tu verdad. Y ahí, amados, la paz del Señor guía nuestros pasos.
Bienaventurado el varón cuyo pensamiento en él persevera, porque él recibirá la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Caminemos en su verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo aprendimos la semana pasada. La palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la palabra. Y así somos transformados y cambiados. Caminemos con Jesús y en Jesús. Y número 4, dice la Escritura, verso 6, después de que dice enséñame, dice afirma mi corazón. ¿Para qué? Para que tema tu nombre. Y al final al menos de esta porción, en medio del capítulo 86 de los Salmos, David reconoce su condición delante del Señor y le dice: Señor, enséñame y afirma mi corazón. Y ya, si tú empatas estas palabras con lo que vemos el verso 1 al 4, cambia el contexto de cómo lo entendemos, ¿verdad? David no le está reclamando a Dios: sálvame porque te sirvo. No le está reclamando. Simplemente está reconociendo que él ha permanecido fiel porque Dios ha sido más que fiel. Él puede clamar por la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Que el Señor sane nuestro corazón. Si de alguna manera, amados, muy en lo profundo de nuestras vidas llegamos a atravesar por estas situaciones, que nunca reclamemos al Señor, que guardemos nuestro corazón. Podemos llorar, podemos pasar por duelo, es parte, son emociones que podemos experimentar, amados, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno y Dios no nos debe nada. Él es fiel y grande y justo y soberano en todas las cosas. Amén. Y yo puedo aprender a descansar. Con estas 3 cosas, ¿verdad? Que vimos, si pones una relación constante, saber que soy su siervo, caminando en su verdad y pidiéndole: Dios, afirma mi corazón para que tenga temor de tu nombre. Amén. Y que el Señor pueda extender su mano de favor para los que le buscan con todo su corazón. Amén. Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor.